leerla. Se excluye para la valoración de este requisito el criterio de proporcionalidad de medios, considerándose en su lugar, entre otras circunstancias, la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor y los medios que se disponga para la defensa, y c. falta de provocación suficiente de quien hace la defensa. En el caso de autos no se ha probado por el acusado ninguno de estos supuestos, más bien ha querido hacer creer que fue el agredido. Sin embargo, del reconocimiento médico legal practicado al acusado se tiene que presenta una escoriación lineal de 0.9 por 0.9 centímetros y equimosis circundante de coloración verdosa, prescribiendo un día de atención por 3 de incapacidad médico-legal, que ante un forcejeo el acusado reaccionó con un cabezazo en el rostro del agraviado que le produjo fractura de los huesos propios de la nariz. 4.4. También se ha argumentado por el abogado defensor que no se ha motivado la sentencia y que solo contiene una motivación aparente y se aprecia una incongruencia narrativa en el fundamento quinto. Dicho argumento debe de rechazarse por el juez porque el juez ha cumplido con motivar suficientemente la sentencia, dando cumplimiento al artículo 139.5 de la Constitución Política del Estado. Ha valorado en forma individual cada uno de los medios de prueba. Les ha otorgado el valor de prueba que acredita las lesiones y la responsabilidad del acusado para posteriormente valorar en forma conjunta hasta llegar a la conclusión de quien ocasionó las lesiones fue el imputado. Que tampoco se aprecia una incongruencia narrativa en el fundamento quinto de la sentencia. Al referirse a la legítima defensa, el juez ha señalado en forma clara y precisa que no se tiene tal eximente, ni completa ni incompleta, que la agresión fue producto de un cabezazo, lo que produjo la fractura de la nariz al agraviado. Por tanto, ninguno de los cuestionamientos han sido probados con nuevos elementos de prueba en la audiencia de apelación. Quinto, que las lesiones leves han quedado debidamente probadas con el certificado médico legal número 0094-9 de fecha 5 de enero del 2011, donde expresamente se dice: hematoma región mucosa labial superior, aumento de volumen, pirámide nasal, trae consigo placa radiográfica de huesos propios de la nariz e informe número 715, suscrito por el radiólogo, donde se evidencia a su estudio fractura longitudinal no desplazada que compromete al tercio medio de la pirámide nasal. Conclusiones: lesiones producidas por agente contuso. Atención facultativa 5, incapacidad médico-legal 15. Sexto, culpabilidad. Que la responsabilidad ha quedado debidamente acreditada con las pruebas analizadas en el considerando anterior, que las lesiones que presenta el agraviado han sido ocasionadas por el imputado, quien proporcionó un cabezazo al agraviado, lo que ha quedado corroborado con la declaración testimonial y el certificado médico legal, que no está probada la coartada del acusado de que fue agredido por el agraviado y que actuó en legítima defensa. Séptimo, que en cuanto a la pena impuesta, el abogado ha cuestionado que ésta sea efectiva. 7.1. Que el juez, al fundamentar la pena, ha indicado que el acusado es una persona con instrucción superior, es empresario, que ha actuado con premeditación y ventaja al encontrar desprevenido al agraviado, la personalidad del agente, quien no reconoce el carácter ilícito de su conducta. Por tal razón, concluye que no es posible prever que no cometa otro delito. 7.2. Que esta motivación resulta ser aparente y no se ha tenido en cuenta los artículos 45 y 46 del Código Penal, que establece los criterios para imponer la pena, así las carencias sociales, su cultura, los intereses de la víctima, entre otros, y la naturaleza de la acción, los medios empleados, importancia de deberes infringidos y otros criterios para determinar la pena. Y por otro lado, se tiene que el artículo 122 del Código Penal establece una pena privativa de libertad para el caso del delito de lesiones leves en no mayor de 2 años, es decir, por la pena combinada del Código es evidente que el delito de lesiones graves es un ilícito penal de mínima gravedad. 7.3. Respecto a la premeditación se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Se trata de una de las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal de los delincuentes. Sus requisitos son: 1. Ideológico o de liberación reflexiva y resolución firme. 2. Cronológico, es decir, la persistencia del deseo acordado de realizar durante cierto tiempo. 3. Psicológico o anímico, consiste en la ausencia pasional reveladora de cierta frialdad en el obrar. Y 4. La apreciación de un plus antijurídico basado en la mayor repulsa del acto delictivo, en atención a los motivos de obrar y a la valoración de la personalidad del sujeto activo como elemento sintomático. 7.4. Que en el caso de auto se tiene que fue el agraviado quien fue a buscar a su vivienda al acusado con la finalidad de cobrar una deuda de dinero, que en el calor de la discusión surgió una agresión. El sentenciado propinó un cabezazo al rostro del agraviado, lo que significa que los hechos ocurrieron circunstancialmente, no fue planificado, sino surgió producto de la discusión del momento. 7.5. Tampoco se ha tenido en cuenta el artículo 57 del Código Penal, que señala:
El juez puede suspender la ejecución de la pena siempre que se reúnan los requisitos siguientes. 1. Que la condena se refiera a pena privativa de libertad no mayor de 4 años. 2. Que la naturaleza, modalidad del hecho punible y la personalidad de la gente quisieran prever que esta medida le impidiera cometer nuevo delito. Y 3. Que la gente no tenga la condición de reincidente o habitual. El plazo de suspensión es de 1 a 3 años. Que en cuanto al primer requisito se tiene que la pena abstracta del delito de lesiones leves no es superior a los 4 años. El segundo requisito se tiene en cuenta que se trata de un delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones leves, que el imputado es una persona de 51 años de edad, con familia constituida, padre de familia. El tercer requisito, el imputado no es reincidente ni habitual ni tiene antecedentes penales de ninguna índole. 7.6. Que resulte equivocada afirmar que porque el imputado no ha reconocido el hecho, la pena tenga que ser efectiva, desconociéndose el artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Penal, que en su inciso 2, al hablar del derecho de defensa, señala: nadie puede ser obligado o inducido a declarar o a reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge o sus parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. Es decir, es un derecho que tiene todo ciudadano a la no incriminación, que ha hecho uso el imputado al guardar silencio en el juicio oral, desconociendo el artículo 87.2 del Código Procesal Penal, que dice: de igual manera, se le advertirá que tiene derecho a abstenerse de declarar y que esa decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. 7.7. En conclusión, se debe de amparar el agravio del apelante en el extremo de que la pena imponerse sea suspendida y no efectiva. Si bien es verdad, el juez es quien dispondrá que una pena sea suspendida o efectiva, pero esta facultad no puede ser realizada en forma arbitraria, sino debe de fundamentar los motivos por los cuales considera que se debe de aplicar una pena efectiva. Que el juez ha dado algunas razones por las cuales considera que la pena en este caso debe ser efectiva. Sin embargo, no es razonable ni proporcional que para un delito de lesiones leves se tenga que imponer una pena efectiva, con las consecuencias que ello trae para una persona al ingresar a la cárcel. Que teniendo en cuenta la personalidad de la gente, quien, como se dijo, tiene trabajo conocido, familia constituida, domicilio y residencia en esta ciudad de Juliaca, carece de antecedentes penales, es indudable que la pena a imponer tiene que ser de carácter suspendida, la misma que evitará que vuelva a cometer nuevo delito. 8. Consecuencias civiles y reparación civil. 8.1. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 92 del Código Penal, el objeto del proceso penal tiene doble vertiente, uno penal y el otro civil. La satisfacción de la pretensión punitiva por un lado y por otro lado, la protección del interés de la víctima, que tiene el derecho a ser reparada por los daños y perjuicios que produzca la comisión de un delito, así tal extremo regulado por los artículos 92 al 101 del Código Penal. Este último precepto remite en lo pertinente a las disposiciones del Código Civil. A partir de tales normas, el proceso penal cumple funciones de protección de la víctima y aseguramiento de la reparación de los derechos afectados por la comisión del delito, en cuya virtud garantiza la satisfacción de intereses que el Estado no puede dejar sin protección. 8.2. El fundamento de la responsabilidad civil que origina la obligación de reparar es la existencia de un daño civil causado por un ilícito penal, entendiéndose el daño civil como aquellos efectos negativos que derivan de la lesión de un interés protegido, lesión que puede originar consecuencias patrimoniales y no patrimoniales. Una concreta conducta puede ocasionar tanto daños patrimoniales, que consisten en la lesión de derechos de naturaleza económica que debe ser reparada, radicada en la disminución de la esfera patrimonial del dañado y en el no incremento en el patrimonio del dañado o ganancia patrimonial neta dejada de percibir, menoscabo patrimonial, cuanto daños no patrimoniales, circunstancia la lesión de derechos o legítimos intereses existenciales no patrimoniales, tanto de las personas naturales como de las personas jurídicas, se afectan bienes inmateriales del perjudicado que no tienen reflejo patrimonial alguno. 8.3. En el caso de autos, a fin de calcular el monto indemnizatorio, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. El agraviado es una persona de 40 años de edad, conviviente, grado de instrucción superior, pequeño empresario. Las lesiones ocasionadas han consistido en fractura de pirámide nasal, que ha requerido 5 días de atención facultativa e incapacidad médico-legal de 15 días, que el juez ha señalado la reparación civil en la suma de 1.000 nuevos soles. Dicho monto lo ha fijado prudencialmente, ya que no se tuvo a la vista documento alguno de los gastos realizados el agraviado. Sin embargo, estando las lesiones descritas, dicho monto resulta razonable, que cubren todos los daños ocasionados. Por las razones expuestas, la Sala Penal de Apelaciones de la provincia de San Román resuelve: primero, confirmar la sentencia de folios 49, recaída en la resolución número 3 de fecha 26 de junio del año 2012, que condena al acusado Raúl Marcelo Umpiri Rodríguez como autor del delito de lesiones leves en agravio de Freddy Joaquín Aguirre Subieta,
e impone pena de multa de 100 días a razón de 5 nuevos soles diarios, que hacen un total de 500 nuevos soles a favor del Estado, y fija como reparación civil la suma de 1000 nuevos soles a favor del agraviado. Segundo, revocar en el extremo que impone un año de pena privativa de libertad con el carácter de festiva. Tercero, reformando, impusieron un año de pena privativa de libertad con el carácter de suspendida por el plazo de prueba de un año con las siguientes reglas de conducta. A. Le está prohibido ausentarse de su domicilio sin previo aviso al juzgado. B. Deberá concurrir al juzgado el primer día hábil de cada mes en forma personal y obligatoria a fin de informar sus actividades, así como firmar el registro pertinente. C. Le está prohibido cometer nuevo delito doloso. D. Reparar el daño causado en el plazo de 4 meses, bajo apercibimiento de solicitarse la revocación de la condicionalidad de la pena de conformidad con el artículo 59 del Código Penal en caso de incumplimiento. Devuélvase la carpeta fiscal y el expediente al juzgado de origen. Suscriben Laime Yepes, Gallego Sanabria y Roque Díaz. Muy bien, esa es la sentencia que se ha expedido. Señor fiscal. Conforme, señor. Señora abogada defensora. Conforme. Entonces, se ha propuesto la lectura y se les va a entregar una copia por secretaría, ¿no? Sí. Muy bien.